Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días, Begoña. Bien, Ah, como aquí, siempre. genial. Para otra entrega de nuestras charlitas estas que mantenemos cada semana. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, si te parece, bueno, pues vamos a hablar, yo creo que podemos hablar de, ya que está, antes de que nos demos cuenta, se nos va a acabar el año, pues ver un poco qué es lo que hemos hecho este año y cómo nos estamos planteando empezar el año que viene y qué es lo que queremos conseguir el año que viene. Y ver a ver en qué cosas tendríamos que poner el foco para que eso ocurra. Pues justo, eso es lo que estábamos contando en el título de hoy. Lo vamos a compartir, Leopoldo y yo. Pues por lo menos 6 puntos en los que queremos que es bueno poner el foco, ya que a final de año, para que nuestro 2023 sea, pues si cabe, mejor que 2022. Así que, ¿qué tal si empezamos por el primer punto? Te lo dejo todo a ti, que es el primer punto. Venga, Leopoldo. Venga. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, ya llegados a esta altura del año, deberíamos lo primero hacer balance, ver, ver bueno, pues lo que hemos conseguido y sobre todo, bueno, prepararnos para el año que viene, porque el año que viene está ya a la vuelta a la vuelta de la esquina, antes de que nos demos cuenta. Parece que que el verano se acabó ayer, pero vamos, ya estamos prácticamente en Navidades. Bueno, y lo importante que es, yo me sigo encontrando, y no sé, te pasa, gente que el tema de los presupuestos no le da la importancia que tiene y yo creo que es importante que si tienes una buena planificación, pues cualquier cosa externa que te pueda afectar, yo creo que te va a afectar muchísimo menos. A partir de ahí, pues yo creo que lo único bueno y además te ayuda a mejorar. Bueno, y eso es un poco lo que yo haría. Entonces, bueno, revisar, ver qué objetivos te habías propuesto para el año, para el 22. Bueno, ver qué es lo que has hecho, cómo te ha funcionado y bueno, y a partir de ahí pues tienes hecho o empezar a plantear el 2023. Es cierto que no podemos, como ya llevamos unos años, que, que no puedes hacer mucho caso de series estadísticas, porque bueno, ha habido acontecimientos que le han dado la vuelta bueno, pero eso no quita para que no lo hagas. O sea, yo creo que es el año esa parte. Completamente de acuerdo. Porque además, bueno, yo ya aquí pongo esa parte, no siempre, de algo que hemos hablado otras veces, y es que todo también tiene mucho que ver, o sea, el resultado de tu negocio, junto a mi negocio, tiene que ver también con mi mentalidad. Y si yo realmente es verdad que estamos viendo que tenemos un entorno de incertidumbre, un entorno donde ya las cosas no son lineales y, como bien decías tú, el histórico pues no siempre te sirve para tener una referencia segura, pero es cierto que también es un momento en el que tú puedes decidir qué es lo que tú quieres que suceda y qué necesitas que suceda en tu negocio para conseguir el resultado que realmente tú esperas conseguir. Luego ya tenemos que hacer un montón de cositas y un montón de creatividad y un montón de innovación para ver cómo lo hacemos. Pero lo cierto es que poner sobre el papel, por lo menos, qué es lo que queremos que suceda para asegurarnos que si eso sucede y es lo que queremos, vamos a conseguir seguir creciendo, seguir manteniendo el negocio estable, pues es importante porque además fijas en tu mente una cantidad y fijas una meta. Y al final, es verdad que, como bien decías tú, para mí tiene otra ventaja, y es que si yo sé dónde tendría que estar, me doy cuenta más rápidamente cuando hay una variación y me da tiempo más rápidamente de reaccionar para hacer un plan B o un plan C o un plan D. O sea, depende del nivel en el que estemos Claro. ya. Así que Yo, por eso es yo creo importante. que sobre todo tener en cuenta que lo que decías, bueno, a ver, el tema de la incertidumbre, bueno, es lo que nos ha tocado vivir, pues ya está. Entonces lo que te diré es que lo que yo plantearía o lo que yo haría sería que los presupuestos fueran, vamos a llamarlos dinámicos, para que estés constantemente controlándolos, porque si en el momento que veas la más mínima desviación, si actúas sobre ello y si eres proactivo en vez de ser reactivo, pues vas a poder llegar a donde quieras, incluso superar expectativas.
que es lo que mucha gente yo me encuentro que no hace. Van un poco, bueno, pues la experiencia normal. Además es que la experiencia te puede ayudar en ciertas cosas, pero en otras muchas cosas no. Entonces es mucho mejor, ¿no? Pues ser activo y decir, bueno, pues vamos, si tengo cualquier desviación, tengo cualquier problema, tengo cualquier cosa que incide en la marcha normal de mi negocio, actúo, corrijo y sigo para adelante, que no me detenga. Entonces eso es lo que deberíamos de hacer, lo que deberíamos de hacer todos para, o sea, para llegar a donde quieras llegar. Completamente de acuerdo. Y eso nos lleva además al segundo punto, ¿no? Y es que una vez que hemos decidido y hemos imaginado y decidido cuál es esa cifra, ese presupuesto que queremos tener en términos de facturación, ventas, ingresos, llámalo como quieras, ahora es cuando tenemos que bajarlo al terreno y decidir que si, yo qué sé, si uno ha decidido que va a facturar este año 300.000 euros, por poner una cifra, ojalá sea 1.000.000, ¿vale? Pero pongamos una cifra fácil para entenderlo. Realmente ahora tengo que ser capaz de saber cómo voy a planificar esas ventas, es decir, en base a qué voy a conseguir que pasar de 150.000 a 300.000. Y muchas veces, por lo menos en mi experiencia, lo que nos pasa algunas veces a los emprendedores y a los empresarios es que no medimos las cosas suficientemente. Y una de las cosas que yo he podido trabajar, y seguro que tú también, con clientes, es que cuando tú consigues desmenuzar el proceso de la venta en varias vías, en varios pasos, y a cada uno de esos pasos le pones un objetivo pequeño, cuando se multiplican entre sí, el resultado final es exponencial. Entonces, a veces yo creo que una cosa que sí es importante es que tengamos claro, por lo menos hagamos un esfuerzo por medir las cosas importantes dentro de la venta, como son pues la ratio de conversión, como es la venta media, como es el número de repeticiones en el caso de que tu cliente sea un cliente que pueda repetir de tu producto o servicio, porque todas esas métricas, cuando las manejo de una manera racional y lógica, me permiten planificar cuál va a ser mi incremento de ventas, en qué línea de negocio o en qué servicio, y de ahí me llevará luego a estrategias concretas para lograr que eso suceda, ¿no? Pero siempre cuando yo pongo ya desde lo grande, vengo a lo pequeño, me resulta más fácil ejecutar en pequeño. Pues esto es lo que a veces no sé de quién es la frase, porque no sé de quién es, pero esa frase que dice no piensa en grande y ejecuta en pequeño, es que es esto, es decir, piensa en grande pero luego ejecuta en pequeño para que esas pequeñas cosas sumadas te lleven a lo grande. Así que yo diría, mide y planifica tus ventas por línea de negocio o por línea de producto para que realmente cuando sumes todo te dé ese presupuesto del que hablabas tú antes, Leopoldo, ¿verdad? Pero no solamente por línea de negocio, sino además por acciones, las acciones que estés haciendo. O sea, que mires a ver si estás haciendo campañas de marketing, qué campañas estás haciendo, dónde las estás haciendo, ver el retorno que estás teniendo, porque luego además probablemente hay muchas acciones. Yo me encuentro que hay mucha gente que se vuelven locos diciendo voy a captar clientes nuevos, y probablemente si hicieras acciones sobre los clientes que ya tienes, mejoraría lo que tú decías, las repeticiones, y tienes ahí, esos clientes ya los tienes, no tienes que ir a buscarlos. Entonces, con un pequeño, simplemente cuidándoles, con pequeñas acciones, mandándoles información, preguntándoles cómo estás, tienes ahí una fuente de ingresos, por ejemplo, por poner un ejemplo, que con muy poco, a lo que le tienes que dedicar poco tiempo y poco presupuesto. Entonces ir tocando, viendo las cosas realmente lo que te funciona y lo que no te funciona, sobre todo a lo mejor analizar, mucha gente que tampoco no mides por producto, a lo mejor estás pensando, no sabes realmente, hay productos que a lo mejor llegado el momento pues tienes que quitarlos porque realmente te están consumiendo recursos y no están ayudando. Bueno, pues juntar un poco todo eso, lo que tú dices, en pequeñas cosas que además son fáciles de implementar y que con poco te van a multiplicar tus resultados de forma exponencial. Porque al final si vas mejorando un 1%, un 1%, un 1%, pues al final, al cabo de un mes, es un montón de... La subida es importante. A final de año ya, pues hacer cálculos, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, yo de hecho algunas veces, bueno, con clientes
no son conscientes del todo de este juego a veces pensamos, bueno, pues en incrementos lineales, ¿no? Y a veces cuando tienes claro cómo funciona el proceso, te das cuenta de que realmente haciendo determinadas cosas, los resultados crecen exponencialmente, porque no es una simple suma, es un crecimiento exponencial. Entonces, manejar estos pequeños detalles, cuando además tienes datos reales de tu negocio, te permiten de repente darte cuenta de que a pesar de todo lo que pueda estar pasando fuera, tú tienes muchas posibilidades de que si haces las cosas bien y pones el foco en lo correcto, eso te va a llevar a donde tú quieres que te lleve. Aunque te cueste más y aunque tengas que hacer virguerías, que a lo mejor es lo que toca el año que viene, pero realmente se puede conseguir. Así es que yo creo que tenemos que animar a nuestros estupendos empresarios y empresarias a que se pongan a medir como locos, realmente. Sí, porque además lo que no mides no existe realmente. Entonces... Eso sí es una buena frase, efectivamente. Bueno, vamos a buscar el tercer punto. Ya llevamos dos, vamos a por el tercero. Hombre, una cosa importante, ¿no? Y es, ¿qué tal si también pones el foco en la gente de tu equipo, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado con ellos en este año? ¿Cuál ha sido su necesidad? ¿Qué han hecho? ¿Qué han conseguido? Y también cuáles son sus necesidades para el año 2023, porque es el momento también de empezar a pensar, bueno, pues cuáles son los nuevos retos que van a tener que abordar y qué necesidades van a tener que, o habilidades van a tener que desarrollar para eso, porque está en tu mano que se lo puedas favorecer o que lo puedas plantear, ¿no? ¿Qué te parece, Leopoldo? Hombre, ahí es un tema de liderazgo y un tema de cultura empresarial. Yo creo que en España nos cuesta mucho asimilar el tema de la cultura. Yo creo que somos más de orden y mando, pero al final esto es como un equipo de fútbol, o sea, juegan 11. Pues esto es lo mismo, o sea, uno solo no gana un partido, pues aquí es lo mismo, o sea, tú puedes ser el mejor, te puedes creer que eres el mejor dueño, el mejor CEO, el mejor líder, y si tu equipo no te acompaña, no están motivados, no trabajan, no tienen un trabajo cómodo, flexible, los formas, te dedicas bueno, les prestas atención, no vas a conseguir resultados de ninguna manera. Entonces tienes que ser, o sea, esto es como era el dicho este de que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, pues igual, ¿no? Muy bueno. O sea, entonces, y eso es lo que, entonces, sobre todo, bueno, pues crear un clima cómodo de trabajo, siendo efectivos, limitando, aquí nos gusta mucho reunirnos, por ejemplo, para nada, no prestamos atención a las necesidades, aunque sean mínimas, de tu equipo. Con lo cual, si no los tienes motivados, si no trabajan cómodos, no vas a conseguir resultados. Y eso es un poco lo que yo incidiría. La importancia de que el equipo hay que crearlo y hay que mantenerlo. Completamente. Y eso nos lleva al cuarto punto, ¿no? Que además tú lo has mencionado ya antes, y es tú como dueño, como dueña responsable de tu empresa, ¿qué es lo que te has planteado hacer para mejorar precisamente tu nivel de liderazgo, ¿no? Porque realmente, como máximo responsable o máxima responsable de tu negocio, eres tú quien de ti se espera que conduzcas hacia el rumbo que todos esperan. Y eso implica para ti, efectivamente, liderar. Implica que seas capaz de definir quizás qué nuevas habilidades necesitas trabajar o que te has dado cuenta en este último año y con lo que consideras que hay fuera, qué habilidades te pueden estar faltando o necesitas simplemente mejorar, las tienes, pero tienes que mejorarlas, para que todo eso que ya estamos diciendo te resulte fácil y te resulte precisamente por lo menos retador y motivador el crear esos equipos de los que hablabas tú antes, Leopoldo, ¿no? Es decir, el conseguir que mi equipo realmente se sienta parte de mi empresa porque realmente estamos remando juntos de verdad, no como en la foto, sino de verdad. ¿Y cuántas veces olvidamos de eso, de todas maneras? Perdona, dime. No, tienes razón, o sea, no es que lo olvidemos, es que somos malos jueces de nosotros mismos. O sea, normalmente nos tenemos en muy alta estima y no somos capaces de ver realmente si las carencias que tenemos. Bueno, yo creo que es muy sencillo. Yo creo que la gente, si le preguntas, te lo va a decir. Es tan sencillo como eso. Habla con la gente, habla con tu equipo, mira a ver
qué piensan ellos o qué es lo que ellos echan en falta e intentar mejorar esas habilidades. Pero no como una cosa puntual. A ver, yo creo que deberíamos de estar aprendiendo cosas nuevas constantemente. Ser inquietos, estar formándote, viendo hacia dónde qué es lo que la gente aprecia de los líderes o de no la cuenta del banco, sino por cómo han llegado a donde están y la forma de ser que tienen y la forma de que hacen equipo, porque todas esas, hay miles de anécdotas en el mercado de los grandes líderes de las grandes empresas, de las cosas que hacen o dejan de hacer. Otro día leía una historia de Amancio Ortega, de un director suyo que había, pues yendo a una de las tiendas, había tratado mal a una empleada, pues mal o no la había tratado correctamente. Y esto había sido en Baleares. Bueno, pues le llamó, se enteró, le llamó para que fuera a las oficinas centrales, pero, para que estuviera a primera de la mañana, con lo cual tuvo que estar viajando toda la noche. Y para lo que le llamó a la reunión era para decirle que tenía que tratar a todo el mundo igual que le trataba a él. O sea, la importancia que da esa persona que por eso una de las razones por las que está en donde está es por la forma de tratar al resto a todos sus empleados. Entonces eso es una cosa que a lo mejor no ponemos el suficiente foco. Pero es muy sencillo. O sea, si tú le preguntas a tu cliente qué necesita, vas a saber qué es lo que tienes que hacer para mejorar tus productos. Si quieres saber cómo tiene que mejorar tu equipo, lo único que tienes que hacer es preguntarles qué es lo que echan en falta o qué les gustaría o cómo les gustaría funcionar, y a partir de ahí, pues lo único que puede pasar es que mejores. Sí, muy de acuerdo, aunque la verdad que sobre este tema, que obviamente a mí me apasiona, habría muchos matices también, ¿no? Porque a veces yo creo que sí que es verdad que un buen líder, sobre todo si practicas liderazgo de servicio, tiene el foco en las personas y está dispuesto a preguntar y a escuchar, pero también tenemos que entrenar al equipo para que también no esté hablando desde la queja, sino que esté hablando desde la aportación de soluciones. Porque si lo único que vas a recibir son quejas que no están enfocadas desde el punto de vista de la gestión, bueno, pues hay un gap entre yo estoy practicando una idea, pero mi equipo no está alineado con esa idea. Pero bueno, esto llevaría horas y horas para discutirlo. Pero si tienes un equipo basado en la queja, como decía la Reina Roja en Alicia en el País de las Maravillas, que le corten la cabeza. Bueno, no siempre es tan fácil porque tampoco sabemos exactamente por qué están en la queja, porque realmente por eso te digo que esto a mí me llevaría horas y horas para hablar de esto, porque al final las cosas tampoco son tan simples. Pero bueno, yo si le dejamos al mensaje, o lo que yo quiero dejar hoy aquí compartiendo contigo es: mirémonos un poquito para adentro y pensemos, aunque solo sea una o dos habilidades que quiero poner más foco el año que viene, y voy a buscar los medios, como decías tú, pues conocimientos, un entrenador, un mentor personal, lo que necesite, para que realmente esas dos habilidades que elija, que tengan un sentido, que me ponga a ello y que lo consiga, ¿no? Porque al final las cosas, como decíamos antes, pasito a pasito se van ejecutando. Se va haciendo camino. Claro. Pues nos falta ahora un punto muy importante, ¿no? Y es esa famosa parte, que además aquí esto a ti te resuena mucho, y es, vale, ¿y qué tal si hablamos de productividad? ¿Qué tal si evaluamos qué hemos hecho, en qué podemos mejorar la eficiencia para el próximo año? ¿Qué decimos aquí? A ver. Pues volvemos un poco a lo que habíamos dicho al principio. Hay que medir y pensar en hacer pequeñas cosas, pequeños cambios. A partir de ahí todo va a mejorar. No podemos hacer grandes... Si pensamos que algo no funciona, lo que no podemos hacer es grandes cambios o que provoquen un terremoto y que luego al final no te lleven a ningún sitio. Yo, cuando a mí alguien me pregunta, digo, no, vamos a ir poco a poco, vamos a ir viendo qué es lo que estás haciendo, sobre todo qué es lo que no haces, medir, que era lo que tú decías, y a partir de ahí vamos a ir haciendo pequeñas cosas, porque vas a ir viendo de forma inmediata, además, no hacer grandes cambios que a lo mejor te van a
te van a producir resultados en un periodo medio o largo. Lo que te interesa es que si quieres analizar o cambiar un proceso, lo que te interesa es que sea en el menor tiempo posible. Ir haciendo pequeñas cosas que además probablemente están en tu mano, no tienes que hacer ni grandes esfuerzos ni grandes inversiones, y a partir de ahí, viendo las mejoras y viendo si te están llevando al camino al que tú quieres llegar. Completamente. Y eso, fíjate, sobre eso además hay una parte también que, digamos, es la otra cara de la historia, es decir, en la productividad tú vas a analizar la productividad de tu empresa y ahí, como bien dices tú, vamos a entrar en procesos, en medir y en ver qué hacemos. Y luego está también la parte que tiene que ver con tu organización personal. Cuando digo organización personal me refiero a que si tenemos claro cuáles realmente las tareas de valor añadido que como dueños o dueñas de empresa estamos realmente teniendo que hacer, porque muchas veces estamos empleando tiempo en hacer cosas que realmente pueden hacer otros y las pueden hacer muy bien y están quitándonos un tiempo precioso precisamente de trabajar no en el negocio, sino para el negocio, ¿vale? Que esa es una distinción importante de como líderes de la empresa tenemos que trabajar un tiempo importante de nuestro tiempo está dedicado a trabajar para el negocio, no trabajar en el negocio. Porque a veces tanto trabajar en el negocio lo único que nos hace es consumir un tiempo que al final, bueno, pues puede convertir nuestra empresa en un autoempleo en lugar de una empresa en realidad, ¿no? Y eso también forma parte de esa productividad, que son como las dos caras, ¿no? Lo que es puramente sistemas en la empresa, procesos, y obviamente hay mucha mejora, que te lo expliquen a ti si no, que constantemente lo trabajas, y la parte de organización personal que tiene que ver con dónde estoy poniendo el foco como responsable, como líder, ¿no? En qué estoy y en qué estoy pensando, porque al final es verdad que nos olvida mucho, precisamente, sobre todo en momentos más complejos como ahora, estamos como muy en el corto plazo, que llegue tal, que final de mes, que en trimestre, pero estamos perdiendo un poco la perspectiva de, es que yo tengo que trabajar aquí con el corto plazo, con ojo en el largo plazo, no puedo dejar de trabajar nunca en el largo plazo. Y a veces estamos tan liados que estamos todo el tiempo aquí y no estamos mirando aquí. Eso nos lleva a perder un poquito esa claro, pero porque eso al final es la diferencia entre el urgente, el urgente y lo importante. Siempre prestamos atención a lo urgente. De todas maneras, eso que decías tú, yo creo que entra más en la parte de que lo habíamos hablado antes del liderazgo. Dentro de las cualidades del líder está también el saber delegar y darle responsabilidades al equipo para que el equipo trabaje. Y luego lo otro que decías tiene mucho que ver con los procesos. Si tú optimizas procesos y los haces más eficientes, lo que vas a conseguir es que todo ese tiempo que dedicas a tareas que no aportan valor al negocio, ese tiempo lo puedas emplear efectivamente en tareas que aporten valor, lo quitar de tareas que no son eficientes. Pues la mejora de los procesos no solamente tienes dos beneficios. Uno es que vas a mejorar la calidad de lo que estés haciendo, y luego por otro lado que vas a ser mucho más eficiente, mucho más rápido en hacerlo. Con lo cual vas a ganar tiempo, vas a ganar rentabilidad, vas a ganar por todos lados. Absolutamente. Pues nada, entonces con esto acabamos brevemente el quinto punto y el sexto punto simplemente lo hemos querido poner aquí y lo voy a mencionar y es, aunque lo hemos dicho antes, ¿no? Pero también es un poco el decir, a ver, una última cosa que es importante que tengamos claro. Ahora estamos como a veces muy enfocados y deberíamos estarlo, ¿no? En el marketing de nuestras empresas porque lógicamente es lo que nos va a generar ventas. Pero yo os diría simplemente de forma rápida, pongamos el foco en si el marketing que estamos haciendo es realmente el que nos lleva a los resultados que queremos y por otra parte pongamos el foco en que a lo mejor tú no tienes que saber cómo hacerlo, tienes que entender qué hay, tienes que entender para qué lo quieres y a lo mejor al final a la larga va a ser más eficiente y más rentable que se lo encargues a personas que sean expertas en eso y tú les dejes muy claro lo que quieres y para qué lo quieres y te olvides un poco de estar encima de cosas que al final no vas a poder controlar porque no es tu área de experiencia, porque no es tu expertise. Entonces estás entrando un tiempo tremendo en hacer cosas que por más que está bien que obviamente tienes que saberlo, tienes que conocerlo, tienes que entenderlo. Ahora, a partir de ahí, ¿qué tal si decides claramente qué quieres y quién es el que va a hacer eso mejor? Te dejas muy claro lo que quieres conseguir y para qué lo quieres conseguir y luego supervisas que esté sucediendo, lo que decías tú de medir. Pero no nos empeñamos en hacer experimentos
porque al final salen Porque carísimos. te van a quitar tiempo. Lo que tú tienes que transmitir es el tono del mensaje de tu empresa. Y a partir de ahí, que es quien sabe de hacer eso, es el que tiene que hacerlo. Si no, Completamente. es como lo que hacemos nosotros. O sea, tú tienes que dedicarte a lo que te tienes que dedicar y entonces tienes que contar con gente como nosotros para que te ayudemos en aquellas cosas que lo que te están quitando es tiempo para dedicar a tu negocio y en tareas de valor. Completamente. Pues fijaros que ya estamos llegando al final de esta charla de hoy porque se nos va el tiempo se nos va, a todos se nos va el tiempo y simplemente vamos a hacer una cosita para cerrar brevemente los 6 puntos que os hemos hablado hoy para que nos quede claro. Elabora un presupuesto para el 2023, planifica tus ventas para saber dónde van a salir esos presupuestos, esos ingresos, mira a ver qué ha pasado con tu equipo y establece un plan de desarrollo para el 2023 que mejore la cultura, como decía Leopoldo, de la empresa. Mírate a ti mismo o a ti misma y decide qué habilidades necesitas trabajar más para ser mejor líder de lo que ya eres hoy. Analiza con mucho cuidado tu productividad, tanto personal como de la empresa, porque ahí hay un montón de pequeñas cosas que mejorando poquitas cosas el resultado es muy evidente y lo vas a ver enseguida, y es muy rápido además. Y luego ya lo que hemos dicho, o sea, cuidado con hacer experimentos en el marketing cuando no tienes claro el por qué y el para qué de cada cosa que decides. Así que como ves, son 6 puntitos que tienes que empezar a pensar ya para que tu 2023 sea estupendo a pesar de lo que digan otras cosas por ahí, ¿vale? Nos Pues, vamos a ver en breve, ¿verdad, Leopoldo? pues sí, yo creo que la semana que viene estaremos por aquí. Pues lo intentaremos con mucha seriedad, ¿vale? Así es que, bueno, pues nada, nos despedimos de ti, gracias por estar ahí y la próxima semana volvemos con más cosas. Muy bien. Pues nada, un placer y nos vemos. Sí, señor, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.